4 siglos de gestas españolas en América del Norte y el Caribe, 1492 y 1898. Este es el título genérico de un ciclo de conferencias que nos viene aquí al centro de Guadalajara, al lado de la radio, al Archivo General Militar de Guadalajara, y que nos va a descubrir muchos aspectos para muchos insospechados, pues de esa presencia española, ya no solo en el Caribe, sino en todo el mundo, que se realizó pues entre 1492 y el desastre del 98, más de 4 siglos, que merece la pena conocer desde los hechos, muy importante, no desde las opiniones. En fin, bueno, para presentarnos este ciclo de conferencias, pues tenemos ya aquí en los estudios de la mañana de Guadalajara, pues al director del Archivo General Militar de Guadalajara, el coronel Fermín Olay Fanjul, a quien ya doy la bienvenida y las gracias por acercarse este ratito a los micrófonos de nuestra casa. Buenos días, coronel, y gracias por acercarse. Buenos días, José Luis. Primero permíteme que en nombre de todo el Archivo General Militar y de mi personal os agradezcamos la oportunidad de poder hacer unos comentarios y poder anunciar un ciclo de conferencias que consideramos que va a ser muy interesante y que esperamos que con vuestro apoyo y del resto de los organismos civiles y locales podamos difundir y llenar la sala, puesto que creemos que van a ser francamente interesantes. Si le parece, vamos en primer lugar precisamente a presentar la institución, porque todos los guadalajareños lo hemos visto, vemos ahí que es un cuartel, que es una biblioteca, qué es lo que es el archivo, qué es lo que por ahí qué es lo que tenemos aquí, al lado del Palacio del Infantado, con estas letras, ¿no? Archivo General Militar. ¿Qué es exactamente el Archivo de Guadalajara? Me alegra mucho que me haga esa pregunta, porque en mis ya casi 4 años al frente de este archivo es una pregunta que se ha repetido en numerosas ocasiones. Bueno, el Archivo General Militar se denomina Archivo General Militar porque atiende a la denominación militar, pero es un archivo histórico nacional, del mismo rango que cualquier archivo nacional del ámbito civil. Al mismo tiempo atiende a la denominación de acuartelamiento San Fernando porque es un acuartelamiento, también terminología militar, es decir, en el acuartelamiento San Fernando, del cual también soy jefe, podríamos tener alguna unidad distinta o alguna unidad añadida al Archivo General Militar. Bueno, el Archivo General Militar, Archivo Histórico Nacional, como he dicho, es el más grande de todo el Ministerio de Defensa y es el segundo más grande de España en cuanto a volúmenes y a extensión, después del de Simancas. Decir que tenemos más de 40 millones de expedientes patrimoniales. 40 millones de expedientes. 40 millones de expedientes patrimoniales. Estamos especializados en lo que es el personal que ha servido como tropa en el Ejército de Tierra, somos puramente Ejército de Tierra, y estos 40 millones están almacenados en 8 depósitos enormes donde se custodian expedientes desde 1684, que es el más antiguo que tengamos ahora mismo localizado, que puede ser que haya más, pasando por los diferentes periodos de tiempo, desde esa época hasta la actualidad. El servicio militar es lo más reciente. O sea, no es un hecho, no es una institución baladí, es el segundo archivo histórico militar más importante de España, y lo tenemos aquí en Guadalajara, y muchos ni lo sabían, ¿no? Archivo nacional más grande de España. El segundo archivo nacional. Nacional más grande de España. Ajá. Con la terminología de general militar, pues porque es un archivo nacional militar. Ajá. Atesoramos fondos patrimoniales militares de tropa. Enseguida volveremos al archivo a hablar más de él, porque, y bueno, sobre todo para difundirlo, para que la gente lo conozca más. Pero ahora sí vamos a presentar este ciclo de conferencias que, evidentemente, con 40 millones de documentos tienen ustedes ahí fuentes de datos de sobra, pues para organizar estas conferencias que, como decíamos, pues hablan de la presencia de lo que es ahora España a nivel mundial y a través de temas del todo interesantes, que de un tiempo a esta parte a lo mejor están siendo demasiado manipulados, ¿no? o mostrados con ciertos intereses que faltan al rigor histórico. Bueno, vamos con la primera de las conferencias, que tiene que ver este mismo jueves y que tiene que ver, bueno, el título es España y Norteamérica buscando el camino a la China. Con esta conferencia abrimos el ciclo. ¿Y de qué va a tratar y quién va a ser el ponente? Bueno, el ciclo, José Luis, atiende a una petición que el Ejército hace a todas las unidades y centros, sobre todo aquellos que somos centros culturales, como es el caso,
Y dentro de nuestras dos misiones, la principal es ser archivo histórico, pero tenemos una segunda misión que se deriva de las instrucciones que nos da Ejército de Tierra, que es lo que es atender a la difusión cultural y hacer llegar a nuestros ciudadanos aquellas efemérides, entendidas como hechos históricos de interés nacional, que deben ser conocidos y compartidos con nuestra ciudadanía. En esa labor de transmitir la historia, España, esa, y digamos, la sería militar, la razón de ser de este ciclo de conferencias. Esa es la razón de ser de Se este me tipo de quedaba esto en el conferencias. tintero, sí. Es la transmisión de aquella efeméride de importancia que tiene una vinculación con nuestra historia en general y con nuestra historia militar. Entonces, dentro de ese encuadramiento que el Ejército de Tierra ha hecho para el 2023, en los cuales ha definido que deberíamos hablar de los 4 siglos de acción civilizadora de España en ultramar, lo cual quiere decir que el periodo que hablamos es prácticamente del mundo, había que centrar un poco esa pretensión del Ejército y con un pequeño ciclo de conferencias centralizarlo, focalizarlo en un área que pudiese ser de especial interés. Como bien ha dicho, bueno, el centralizarlo en una zona no era una labor fácil, no era una labor baladí, había que decidir dónde. Y ahí pues hemos jugado con varias cosas. Uno, mi experiencia personal de haber estado por razones de trabajo residiendo en Norteamérica, donde me he dado cuenta de que, primero, los propios norteamericanos y la población de Norteamérica, los caribeños menos, no tienen una sensación de qué hemos hecho España y lo que ven de nosotros es completamente negativo, con carácter general. Y la segunda es que los españoles no conocemos lo que nuestros antepasados han hecho en esta zona del mundo. Con lo cual, en ese marco que nos establece el Ejército de Tierra, nos pareció conveniente focalizar un ciclo de conferencias en lo que es Norteamérica, qué hicimos en Norteamérica y cuál fue nuestra acción cultural. Que fue mucho, ojo, que fue mucho. Fue mucho. Y el Caribe. Y en este sentido, lo que las conferencias se centran es en lo que actualmente ocupa Canadá, lo que actualmente ocupa Estados Unidos, incluyendo Alaska, y todo el Caribe, todo el área del Caribe. Vamos, es que claro, cuando hablamos de la presencia española en Norteamérica, pues siempre nos aproximamos al Río Grande, ¿no? Nos vamos a la zona de Texas, pero no, los españoles estuvieron mucho más al norte, en aquella zona, ¿no? Sí, exactamente, José Luis. Es que nos solemos quedar mucho con el Río Grande, pero el Río Grande es la frontera de Estados Unidos hacia arriba. Y entramos en que, quitando la pequeña esquina noroeste norteamericana, que fue la que España dejó a ingleses y franceses para que tuviesen su pequeña área de expansión, todo el resto fue español. Noreste, estamos hablando. Noreste, perdón, no noroeste, noreste. Noroeste es Canadá, es la parte de California. La parte del norte de lo que es actualmente Boston y Nueva York, eso sí se cedió. El resto fue prácticamente español. Y ya de ahí, la parte de México la hemos obviado en las conferencias, pero de Río Grande hacia arriba, pues tenemos los grandes estados que además mantienen los nombres españoles, como son Arizona, como es California, como es Montana, Colorado, etcétera, etcétera. Bueno, y multitud de ubicaciones por allí, todavía de localidades. Está lleno de ubicaciones. Y seguimos llegando a Alaska, donde hay colonias que fueron fundadas por españoles que mantienen sus nombres, como es Córdoba y Valdés, actuales ciudades. ¿En Alaska? En Alaska. Y en Canadá nos encontramos también la sorpresa cuando uno empieza a investigar en la historia que toda la zona de Vancouver, la capital, y toda esa zona, la costa oeste, le han cambiado los nombres. Los ingleses en el siglo XIX, finales del XVIII, pero el origen son asentamientos españoles con nombres españoles. Entonces, es tan extensa la historia que tenemos en esta zona y lo que nuestros antepasados como legado y gestas han hecho, que parece muy interesante presentar a los ciudadanos. Desde luego que sí. Bueno, no nos olvidemos que esa implantación territorial tan extensa viene a raíz de que un buen día pues vamos buscando una ruta a las Indias, ya había caído el Imperio Romano de Oriente y ya las caravanas no venían por allí, ya había que buscar otros modos más fáciles. Y aparece este nuevo mundo, ¿no?, como sería denominado. Y precisamente en este sentido es en torno al cual va a girar la primera de las conferencias, España-Norteamérica buscando el camino a la China. El ponente es José Antonio Crespo Francés, él es coronel retirado, pero además doctor en Artes y Humanidades de la Universidad de Navarra y es un poquito el origen de todo esto, de lo que nos va a hablar, ¿no? Sí, las cuatro conferencias, digamos que se subdividen en dos bloques. El primer bloque es América del Norte, las cuales, por supuesto, sí quiero recalcar y remarcar que las conferencias son de carácter generalístico. Es decir,
estamos intentando enfocarlas al público general. No están pensadas para los grandes historiadores que vienen a buscar el detalle, que también están invitados y tienen su espacio, pero lo que nos gustaría es llenar nuestra sala de conferencia con público en general. Y sobre todo desmitificar la leyenda negra que hemos permitido a los españoles que hayan creado en torno a nuestra historia. Exacto. Entonces, ese primer ciclo es América del Norte, en los cuales primero el señor Crespo Francés nos hablará un poco de nuestros antepasados, dónde llegaron, cómo llegaron, por qué llegaron, y la segunda parte nos la presentará el 19 de abril José Manuel Guerrero Acosta, también es otro militar ya retirado, también pertenece a la Academia de Ciencias y Artes Militares, y tiene un punto muy importante, que está dirigiendo un proyecto de Iberdrola, que se refiere a la ayuda de España a la independencia de Norteamérica, y lleva años montando conferencias, preparando conferencias y haciendo exposiciones en Norteamérica sobre nuestra presencia y nuestra vinculación. Esta segunda charla es un poco más específica dentro de la generalidad y trata de desmitificar y presentarle al público qué ha pintado España en el proceso de independencia de Estados Unidos, que ya adelanto que es un gran desconocimiento de que fuimos la nación que más personal aportó desde todos los ámbitos, especialmente militar, más dinero y más apoyo social prestó en la independencia norteamericana. Es una deducción básicamente lógica. 13 colonias no pueden cargarse a un imperio internacional como era Inglaterra en el momento. Necesitaban el respaldo, en este caso de España, que era pues la gran oposición. La gran potencia. Efectivamente. La gran potencia. Efectivamente. Pero o sea, también la historia ha desmitificado. La historia la han pintado como quieren pintarla, Sí. Por lo que decíamos de la leyenda negra y todo eso. Pero por eso quería recalcar que claro, que son ponencias hechas por gente que ha investigado mucho los hechos, no las opiniones. Ahí está el matiz diferencial. Dice, esto es lo que pasó. Después, cómo te lo cuentan, lo que te quieras creer, bueno, eso ya es problema tuyo, ¿no? Pero los hechos fueron estos porque así están documentados, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, y sobre todo decir que los españoles aportaron a la independencia de Estados Unidos. Dicen, no, que los españoles posibilitaron que Estados Unidos hoy exista como nación. O sea, en fin, estas serían las dos primeras que hemos visto que están focalizadas pues más en Norteamérica. Ya pasamos a mayo, al día 4 de mayo, en la cual se va a hablar de virreyes y personal administrativo allí en América, ¿no? Sí, 4 de mayo, la tercera y cuarta conferencia, la de 4 de mayo y 15 de junio, ya las focalizamos en el Caribe. Entonces, con el mismo formato del anterior, la primera, que es la del 4 de mayo, la ponente será una doctora en Historia y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, también una persona que está muy vinculada al mundo de la historia, que escribe y está muy puesta en sus temas. Esta señora va a hacer también una presentación de carácter generalístico de cuál fue el papel de las organizaciones y de las personas civiles y militares españolas que fueron desplegadas o se trasladaron a la zona del Caribe, es decir, qué hicimos en el Caribe. Y ya la última, volvemos a hacerle una cierta especificidad, que es el final del Imperio Español en el Caribe, que fueron las últimas grandes guerras que tuvimos y los últimos grandes conflictos, que fue Cuba y Puerto Rico. También el último conferenciante es un militar en la reserva, historiador también, Francisco Ramos. Es una persona pues que, como los anteriores, es académico en Bellas Artes y en las ciencias históricas, y al mismo tiempo todos ellos están avalados por muchos artículos publicados y libros. Creo que los conferenciantes son técnicos históricamente, desde el punto de vista histórico en su zona, son gente que está muy puesta en la parte histórica y además son grandes comunicadores. Qué gran paradoja, ¿verdad? Que, como decíamos hace un momento, que España facilite que las 13 colonias se conviertan en país independiente, y que siglo y pico después ese país acabe con los restos de lo que había sido pues los territorios españoles allí en Cuba y Puerto Rico. La realidad es que lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, en toda América está siendo un poco, vamos a decir, lamentable. Sí. Pero bueno, sabes que la historia tiene altibajos, es una curva sinusoidal que tiene oscilaciones. Exacto. Ahora tocan bajos, mañana tocarán altos. Pero, por ejemplo, yo tuve una experiencia en mi tiempo viviendo allí, que fue la famosa batalla de Yorktown, en la zona de Virginia, que fue una de las grandes batallas de la Guerra de Independencia, en los cuales nos organizaron una visita, y durante esa visita una guía nos presentó la batalla, y bueno, estaban los independentistas americanos, estaban los ingleses defendiendo la posición y los franceses.
Y bueno, después de comentarnos la batalla, contarnos todo lo que sucede, mi pregunta fue, oiga, ¿y España qué pintó en esta gran batalla? Y la señora muy sorprendida me dice, bueno, España no estuvo aquí. Y yo le dije, está usted cometiendo un error. España no estuvo en esta batalla porque España estaba custodiando todas las posiciones del sur que ya estaban controladas por los independentistas, y al mismo tiempo toda la zona del Caribe, que era parte francesa, la flota española, la Armada Española, estaba dándole la seguridad para que Francia desplegase aquí. Y además, gran parte del dinero que George Washington utilizó en esta batalla procedía de la corona española. Entonces hubo gran sorpresa. Sí. La señora me dijo que no había llegado a ese nivel de conocimiento, pero bueno, este fue uno de los motivos que a mí me hizo pensar de que si tuviese una oportunidad habría que intentar contarle a nuestra ciudadanía lo que han hecho nuestros antepasados, que es que ha sido muy grande. Desde luego, ¿no? Pero sobre todo, a ver, mostrar, ¿no? Lo que se puede demostrar a raíz de documentación que existe y para que luego la gente se dé cuenta y dice, no, pero es que no sé quién dice, ya, no sé quién que diga lo que sea, pero es que estas son, así son las cosas, ¿no? Nos remontamos a Isabel la Católica, a determinadas decisiones que tomó al respecto de las tierras y las gentes que estaban siendo descubiertas y nos damos cuenta que no existe parangón alguno con las decisiones que se tomaban desde Holanda o desde Inglaterra, y la consecuencia es esa, ¿no? Que ahora pues los pocos descendientes de los indios que existían entonces, aún en el siglo XXI, siguen en reservas, si no me equivoco. Sí, los indígenas norteamericanos, los indígenas americanos siguen en reservas. Siguen en reservas. Y hay muchas cosas también que desmitificar, porque en el momento que uno viaja por lo que es Norteamérica, se encuentra que mantienen algunas de las misiones originales españolas. Sí. Mantienen todo lo que eran asentamientos de colonos británicos, sobre todo, que había, o de otros países, pero muchas de nuestras misiones se han ido destruyendo. Mantienen los que eran los presidios, que yo es una palabra que descubrí allí, el presidio original español, que no eran presidios en el sentido que pensamos, eran lo que eran los acuartelamientos. Sí. Pero muchos de ellos los han desmitificado y algunos los identifican como mexicanos, cuando son presidios que durante más de 200, 300 años han sido españoles y fueron mexicanos poquito tiempo. Entonces, no sé, se van produciendo una serie de hechos que visto desde el punto de vista de un español, Sí. Da mucha pena ver el cómo se manipula la historia y cómo Exacto. está manipulando la historia, cuando la historia no tiene política, la historia es historia. No, es lo que hay, es algo que ha ocurrido, y si está registrado, pues ya está. Es que no hay más vuelta de hoja, ¿no? Entonces, que a partir de ahí, si en realidad quizás el problema no sea que alguien quiera contar una mentira, sino que aquel que la escucha se la quiera creer. Claro. Ese es el problema. Y sobre todo, el asunto de que, claro, para que no se hable de cómo se masacró en Norteamérica, pues se habla de, fíjate lo malos que fueron los españoles, ¿no? Entonces se está poniendo el foco, que es otro modo de manipulación, ni más ni menos, sin darnos cuenta que, bueno, pues cuántas universidades se fundaron en Norteamérica en el siglo XIX o XVIII. Por eso se hablo de 18, 19, fundadas por españoles. No, digo, me estoy refiriendo a cuántas universidades fundadas por ingleses o franceses o holandeses, ¿no? Ninguna. Bueno, pues el ejemplo de las universidades es extrapolable al de los hospitales, en los lugares en los que había presidencia española, y son edificios que están allí. Pueden llamarlo mexicano o pueden llamarlo de lo que sea, pero es cuestión de leer los libros, ni más ni menos. En fin, interesantísima conversación e interesantísima línea de debate que no podemos continuar porque se nos acaba el tiempo de la entrevista. Y no es de lo único que vamos a hablar. Bueno, nos queda presentar la última de las ponencias, que tiene que ver pues con el final de todo esto, ¿no? De lo que decíamos, de los territorios de Cuba y Puerto Rico. Sí, añadido a esto, quería comentaros que dos de las conferencias, la que damos en abril, el día 19, y la que damos en junio, el día 15, se organizan en cooperación con la Fundación Siglo Futuro. Sí. Desde aquí aprovecho para darle las gracias a Juan Garrido, a Juan Garrido y a su equipo por que hagamos esta cooperación y la organicemos conjuntamente. Ya el año pasado organizamos ya alguna. Y luego la última, la de 15 de junio, coincide con varios actos a la vez. Coincide con la Semana de las Fuerzas Armadas, sí, en los cuales, como ya sabe la ciudadanía de Guadalajara, este año, el día 6, hay un concierto que va a dar la banda de Infantería Marina, el Cuartel General de Infantería Marina, en el Teatro Boro Vallejo. Coincide con la Semana Internacional de los Archivos, que es una actividad actividad cultural que organiza Castilla-La Mancha, que se le da difusión a través de la página web de la comunidad,
y normalmente se colabora con artículos, con información de tipo cultural vinculada con el mundo de los archivos históricos. Y por último, coincide este día 15 y el día 17 con la jornada de puertas abiertas que tradicionalmente el Archivo General Militar organiza, que la hacemos coincidir con el Cuentacuentos, que es el día 17 de junio, de tal manera que pilla al lado, tenemos a todo el mundo en el mismo. Y si me permiten, animar a la ciudadanía a que se acerquen, porque hacemos una presentación de los fondos que tenemos, de cómo está custodiado, en fin, que se puede ver lo que es un archivo nacional con muchísima solera, puesto que los edificios son históricos también, y a todo el mundo le sorprende y a todo el mundo le agrada la visita. Cuanta más gente nos visite, pues nosotros encantados y mejor. Sí, me decía usted antes de comenzar la entrevista que aquel que va sin saber exactamente qué es lo que hay de puertas adentro de este archivo de Guadalajara, de este Archivo General Militar, cuando sale con la boca abierta diciendo, es que esto es tiene un valor inconmensurable, ¿no? Sí, la experiencia de casi ya 4 años que tengo yo y que tiene todo el personal que trabajamos en el centro, somos 45 personas, la mayoría son funcionarios, es que cualquier visita que tenemos sale con la boca abierta. Sale sorprendido por el volumen de patrimonio, la forma de organizarse y trabajar un archivo nacional y sobre todo la carga de trabajo de cara a la ciudadanía que tiene este archivo que... Como antes de la entrevista he comentado, estamos atendiendo a un volumen de entre las 80 y 120 peticiones de información diarias vinculadas a los procesos de jubilaciones, puesto que el servicio militar computa para jubilaciones anticipadas. O sea, que no es solo un lugar de consulta, un lugar de conservación, sino que un archivo es mucho más, ¿no? Bueno, los archivos históricos no, pero este archivo es, además de un centro cultural y difusión de cultura, es un archivo histórico a nivel administrativo, puesto que todas las vinculaciones a jubilaciones, al tiempo de jubilación, están computando y todas las peticiones que tenemos de certificaciones de tiempo de servicio militar, de la MILI, como decían en su época, salen del archivo. Eso significa un volumen de trabajo y de atención a la ciudadanía francamente muy, muy elevado. Bueno, pues por eso desde aquí vamos a secundar su invitación al público de Guadalajara, a todos nuestros oyentes, pues que se acerquen por ahí a conocer nuestra jornada de puertas abiertas y también le voy a hacer mi particular invitación para que llegada la fecha, llegada la víspera, se vuelva a acercar aquí a Es la Mañana de Guadalajara para recordar todo lo que se va a celebrar, todo lo que se va a mostrar y por supuesto la importancia de esta joya que tenemos. Decía que usted que es el segundo archivo más importante de España, ¿no? Como... en volúmenes y carga de trabajo, sí. Sí. Pues yo creo que es del todo justo y necesario conocerlo. En fin, muy interesante y no nos perderemos ninguna de estas ponencias que nos ha presentado el coronel Fermín Olay Fanjul, el director del Archivo General Militar de Guadalajara, aquí en Es la Mañana de Guadalajara, quien ya agradezco de nuevo su presencia, que se haya acercado, no le pillaba muy lejos, todo se ha dicho, pero vamos, desde luego muy interesante y enhorabuena por este planteamiento, por este modo de dar a conocer desde el archivo pues los hechos, lo que realmente ocurrió cuando los españoles pues estuvieron tanto en el Caribe como en Norteamérica. Porque yo creo que es lo mejor, ¿no? Ya después que cada cual desenmascare si quiere a quien está vendiendo una moto que a lo mejor está un poco rota. Muchísimas gracias, coronel. No sé si quiere añadir algo más. Nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, repito, y espero ver a la ciudadanía de Guadalajara que acuda a estas charlas, que serán en una sala que tenemos muy bonita y muy antigua, que ya procede de la época árabe, de la época del infantado, que hemos remodelado y que en breve inauguraremos como una sala de exposiciones de fondos del archivo, y espero contar con vosotros también por ahí. Por supuesto, allí nos vemos. Muchas gracias y hasta entonces.